muy grande. La bendición que deseamos que usted recibe en el nombre de Cristo Jesús el día de hoy. Es mi bendición estar con cada uno de ustedes. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la importancia de cómo iniciamos cualquier proyecto. Es importante, todavía estamos hablando de eso, el principio y el fin. Para cualquier proyecto es sumamente importante que hay un plan o esperanza y que hay la manera de tener los materiales necesarios para llevar a cabo lo que hemos visionado. En Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, la sustancia. ¿De qué? De las cosas que esperan. Entonces hay estos dos alados. La fe que es la sustancia y las cosas que esperamos. Nosotros sabemos entonces que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios va a ser involucrado en la formación de la fe que es la sustancia y también la esperanza que tenemos. Y recuerden, no podemos esperar en algo que Dios no promete en su palabra. No si Él va a involucrarse. ¿Sí? Dios siempre va a seguir reglas. Amén. Y la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, aquí estamos hablando de formas de la creación que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros siendo seres creadores, nosotros tenemos la oportunidad, el ADN espiritualmente de poder crear cosas que ahora no existen. La misma palabra de Dios suple el material espiritual que produce la fe y también lo que produce la esperanza. Imagina, piensa conmigo, la mujer con el flujo de sangre. Ella había oído de Jesús y su habilidad de sanar cualquier enfermedad. Ella empezó a confiar que Él la podía sanar. Meditando en esto, pues ella formó un plan de acción. Y ella, pues meditando en eso, que la situación para ella era diferente, que ella no podía salir al público, pero era porque era la muerte si una persona salía en su condición al público. Entonces lo iba a hacer en secreto. Si solamente podría tocar el borde de su manto, solamente al tocarlo, ella se sanará. Ella no estaba creyendo necesario que Dios le diera una palabra o que pusiera Él sus manos sobre ella para que fuera sanada. Ella tenía fe y esperanza formada, creyendo en el resultado final antes de iniciar o salir al público. Antes de salir de su casa, ella había planeado el resultado final. Amén. Entonces, en Romanos capítulo 4 y verso 13, vamos a leer varios versos aquí. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces Dios había prometido a él este plan de que él fuera padre de naciones. Dice en verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ahí entramos en favoricismo y legalismo, pero Dios no es así. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también
para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, piensa conmigo esto. Dice que no es por ley, es por fe, porque es por gracia. Entonces, por favor, hay los que creen, actúan, viven, predican, que no, pues la gracia quiere decir cualquier forma es aceptado. La fe funciona por principios incambiables. Y si tú y yo aplicamos los principios a nuestras vidas, tenemos seguridad. Sí. Pero no, entonces no es como tú piensas, es como Dios declara. Amén. Entonces, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, y mira, Dios, hablando de Dios, a quien creyó, el cual, sí, Abraham creyó en Dios. Entonces, Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas como Él cree antes que se ve. Entonces, aquí vemos otra vez a Abraham. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza que tenía era en las palabras de Dios. La esperanza en que estaba contra era que él ya casi tenía 100 años, que no había manera, que su esposa era estéril. Sí, no era posible. Entonces, pero él creyó en lo que Dios dijo, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se había dicho, así será tu descendencia, lo que Dios dijo. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Miren, plenamente convencido. Esta es un área en donde nosotros fallamos, ¿verdad? A veces nosotros incluimos pensamientos como, oh, si Dios quiere. Si Dios ha dicho lo que quiere, eso es lo que quiere. No hay que preguntar después si quiere, cuando Él ya ha dicho lo que quiere. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, pensamos otra vez, 25 años él con esta promesa de Dios. No lo abandonó, aunque no lo había visto. Casi 100 años de vida y todavía no había respuesta. Él meditaba las palabras de Dios más que la situación natural. Sí, su fe en Dios y la palabra de Dios era más grande que la imposibilidad que estaba enfrentando. Estaba copiando la cultura de Dios, meditando y amando las cosas como así fueron, antes que había evidencia. Él resistía la imposibilidad, la incredulidad y practicó vez tras vez meditar las promesas de Dios y probablemente declarar la promesa de Dios. Padre de naciones, pues era su nombre, Abraham. Entonces, Dios había dicho a Abraham qué hacer. Era meditar en estrellas, si podía contar las estrellas. Si pudo contar la arena del mar, si pudo contar el polvo de la tierra, eso iba a ser su descendencia. Entonces, él sí lo meditaba. Y Dios le había dado un nombre, que era llamando las cosas como
no como lo natural declaró, llamando a las cosas que no fueron como si fueron. Entonces, al final de estos versos que leímos, Dios puso su sello de aprobación sobre la fe y esperanza de Abraham. Entonces, ¿no sería bueno para nosotros aprender de su ejemplo y practicarlo vez tras vez? ¿Cuántas veces hemos experimentado fracaso por no seguir los principios de la función de la fe? ¿Sí? Son principios incambiables. Son principios que tú no puedes determinar. O puede ser como la mujer del flujo de sangre. Era un hecho. Jesús sanaba enfermedad. Y sana enfermedad todavía hoy en día. Pero ella, conforme su situación, estableció su esperanza. Su fe era en Jesús. Pero ella sí planeó. Y eso sí es bíblico. Pero entonces en esto, tú tienes que asegurar que tú estás plenamente convencido. Y la palabra de Dios es el respaldo para esto. Es importante que nosotros no solamente ¿cómo se dice? Lo ponemos como una regla en la forma que incluye el Espíritu Santo. Él sí te ayudará. Yo recuerdo años atrás, yo había recibido la invitación de hermanos del estado de Texas ir a una convención en el estado de Oaxaca. El pueblo se llama Uchitán. Y entonces fuimos. Y había un grupo grande de gente, y pues el que era en aquel tiempo el superintendente, hermano Carlos Cruz, él me invitó a predicar. Y eso fue en como junio o julio, y en agosto su hija Dorcas vino a estudiar con nosotros. Y en este proceso el hermano me invitó pues iniciar una escuela allá en Oaxaca, en el capital. Y yo dije al hermano, pues no sé cómo podemos ser, hermano, pero sí podemos orar. Y yo recuerdo que sí estuvimos orando como personal aquí en el ministerio, y una mañana me levanté, me desperté, y ¡pum! Inmediatamente el Espíritu Santo depositó en mí el plan completo. Cómo iba a funcionar, cómo íbamos a hacer, cómo íbamos a terminar. Y así fue. Y salimos y el Señor me dijo, vas cada octava semana, enseñas 40 horas, estudien 2 materias, deja una materia didáctica en las 7 semanas que no están, y lo haces por 2 años. Y así, en la oficina, yo les conté y me dijeron, no, pastor, no puede funcionar, no van a aceptar. Pero yo dije, pues háblales, diles. Y sí lo hicieron, y sí aceptaron, y 2 años hicimos eso. Y en esto, hermanos, Dios nos dio el plan de cómo iba a ser, y hasta el final. Tuvimos la visión del final antes de iniciar, y funcionó como Dios nos había dicho. En tu vida, si Dios tiene plan, pues el plan de Dios es enseñar la palabra, esto es bíblico. Pero de sanidad, de provisión, de cualquier otra cosa que puede necesitar, si hay promesa, tú sí tienes derecho de confiar en Dios y planear, formar esperanzas. Y mientras lo haces, yo garantizo que el Señor no te va a fallar. Si tú no fallas, si tú no desesperas, si tú no te cansas de que no recibes inmediatamente.
Dios sí tiene respuesta para cada necesidad que podemos tener. Amén. Nos ama y Él es buen Dios. Aleluya. Entonces te quiero animar, que tú empieces a ver promesas de palabra de Dios. Ves y planeas el fin antes del inicio. Toma tiempo meditando, toma tiempo declarando, toma tiempo. Abraham, 25 años, yo espero que tú no tanto tiempo. Nosotros, confiando en Dios para una propiedad, estuvimos rentando por más que 20 años. Y gracias a Dios, Dios nos ha dado nuestra propiedad aquí para el ministerio. Dios tiene provisión para ti. Cualquier sea la necesidad, confía en Dios, llamando las cosas que no son como si fuesen. Dios te bendiga.